Eso, como les decía, entonces ahora es en la segunda sesión de debate. Y aprovechando que están ya los grupos completos, al menos en coches eléctricos, vamos a partir con esta presentación. El tema es coches eléctricos como opción no contaminante. En el grupo a favor está Montserrat, Cheri, sí, se puede presentar un PPT, por supuesto. Montserrat, Cheri, está Marjorie y Renata. Y en el grupo en contra está Ignacia, Alessandro, Tomás y Francisca. Entonces, como les mencioné, al igual que la clase pasada, vamos a dividir los momentos del debate en 4. Y ahora vamos a partir con la presentación de los argumentos iniciales del grupo a favor. Está habilitado para que el grupo a favor, si es que quieren presentar algo visual, lo pueden hacer. ¿Ok? Eso. Pueden comenzar nomás, por favor, el grupo a favor. Comiencen nomás, cuando quieran. Buenos días, profesor y compañeros. A continuación presentaremos el tema de automóviles eléctricos como una opción no contaminante. Los medios de transporte han sido importantes para disminuir los tiempos de espera, el transporte de materias primas y poner en marcha el mundo globalizado como lo conocemos. Desde la invención de la rueda, la revolución industrial, el surgimiento del carbón y el petróleo como combustible, el uso de la electricidad, la creación de automóviles y otros avances tecnológicos nos han permitido formar el mundo como lo conocemos. Debido al aumento exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero por acciones humanas como el uso del automóvil, la temperatura global ha aumentado sobre la temperatura preindustrial 1,1 grados Celsius. Esto ha producido consecuencias tales como el cambio climático, el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, la sequía, la desertificación, desastres naturales, la migración forzada de personas, la reducción de la biodiversidad, entre otras. El transporte genera alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la Agencia Internacional de Energía espera que la tasa de propiedad de automóviles aumente en un 60% para el 2070. La contaminación del aire, además, en el año 2019, produjo alrededor de 6,67 millones de muertes. En la COP26 se reconoció que nos encontramos en un punto de inflexión donde se deben tomar acciones rápidas para limitar el calentamiento global a los 1,5 grados Celsius. Entre las alternativas de movilidad limpia, una de las más avanzadas son los autos eléctricos. ¿Pero qué es un auto eléctrico? Los autos eléctricos son vehículos propulsados por uno o más motores eléctricos que utilizan energía eléctrica almacenada en baterías recargables. Estas están compuestas por litio, níquel y cobalto principalmente. Esta energía eléctrica se transforma en energía cinética. Y además estos vehículos cuentan con un sistema de frenado regenerativo en el que se recarga la batería con el frenado del vehículo. Perdón, ¿ya terminaron ya? Sí. ¿Aló? Ah, ya, ok. Bien, grupo en contra. Puede comenzar.
con su alegate. Ok, primero quería aclarar los coches eléctricos son una alternativa contaminante. No es exactamente lo que nuestro grupo defiende, dado que toda acción humana es contaminante. Y sería injusto afirmar esto. Lo que nuestro grupo defiende es que los coches eléctricos son significativamente contaminantes, tanto en su producción como en su uso, siendo en algunas circunstancias más o menos contaminantes que otras opciones, siguen siendo muy nocivos para el ambiente. A continuación, Ignacia presentará los argumentos. Ignacia. Ignacia, ¿escuchas? Sí. Bueno, Sí, claro. en primer lugar, buenas tardes. Como ha dicho Alessandro, nuestro grupo defiende que, en primer lugar, los coches eléctricos sí emiten gases contaminantes. Si bien no se libera directamente el CO2 por combustión del motor, resulta erróneo afirmar que los vehículos eléctricos se clasifican como libres de emisiones. Por un lado, la mayoría de las baterías usadas actualmente, como ya mencionó el otro grupo, están hechas a base de litio, además de cobalto, manganeso, entre otros, cuya producción es altamente contaminante, emitiendo 5.791 kilogramos de CO2 a la atmósfera anualmente, superando en un 31,9% a los autos de combustión interna. Por otro lado, un estudio comparativo reveló que con una misma vida útil y kilometraje, considerando las emisiones de las fuentes de electricidad utilizada para la carga de baterías, las emisiones derivadas del uso de un vehículo eléctrico pueden, en ciertos modelos, hasta doblar las emisiones de uno tradicional. En segundo lugar, la escasa autonomía de estos coches conlleva mucho tiempo de carga y por ende mucho uso de electricidad, que no es necesariamente un tipo limpio de energía. La carga de un auto eléctrico implica un gasto energético constante. Esto resulta en el empleo de una cantidad elevada de energía eléctrica. En regiones donde la generación de electricidad se basa en energías contaminantes, tales como la combustión de aceite, gases o carbón, muestran que las emisiones de gases efecto invernadero por la carga de estos autos eléctricos no es significativamente diferente a las emitidas por conducir un auto convencional, según dice Oscar Van Vliet en 2011. Es tal que, como afirma un estudio de Yale del 2013, cito, es contraproducente promover los vehículos eléctricos en regiones donde la electricidad se produce a partir de combustión de petróleo, carbón o lignito. Bien. Ok. Bueno, entonces ya hemos escuchado la primera ronda de presentación de argumentos. Ahora viene la ronda de preguntas. Preguntas e interpelaciones, ¿ya? Entonces vamos a partir ahora al revés. Vamos a que el grupo en contra haga su ronda de preguntas o interpelaciones al grupo a favor. Profe, Comenzar. ¿Sí, sí? yo me confundí un poco porque nos faltó presentar los argumentos en sí. Presentamos como la introducción al tema. Es que ustedes me No sé. habían dicho que estaban Sí, completos. sí. ¿Ya? Es que pensé que era como recién la partida. Ya, hagamos una cosa, vamos a hacer que el grupo en contra igual haga sus preguntas e interpelaciones y ustedes en el marco de la respuesta, si quieren le doy un poquito más de Ponemos los tiempo, argumentos. pueden poner los argumentos que les faltaron y aprovechen de responder, ¿ok? Ya. Entonces el grupo en contra, es el momento de las preguntas e interpelaciones, pueden comenzar. Primero, bueno, considerando que no han expuesto la totalidad de sus argumentos, luego tendríamos una nueva instancia para preguntas. Esta instancia también la pueden utilizar para preguntas, ¿ok? A ustedes también les van a hacer preguntas después, así que también pueden aclarar más puntos en función de las preguntas que le hagan. Creo que sería mejor que primero presente los argumentos para poder tener una base para hacer las preguntas, porque es un poco... Ok, ya, grupo a favor entonces. favor, Pueden gracias. presentar los argumentos que les faltan y aprovechar de hacer preguntas de interpelación. Bueno, respecto a los autos eléctricos como una opción no contaminante,
en el uso diario de los automóviles a combustión, en las grandes urbes se ven afectadas debido a la combustión de los combustibles fósiles, los que liberan diariamente gases de efecto invernadero, mientras que un auto eléctrico, al moverse gracias a energía almacenada en sus baterías, contamina entre 47 y 58% menos por kilómetro recorrido con automóvil a combustión. Hay que mencionar, sí, que esto solo ocurre si dicha energía proviene de fuentes no renovables, lo que disminuye notablemente a cero si la energía viene de energías renovables. Esto según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Lo que impacta directamente en la salud de las personas que viven en las grandes urbes, al descontaminar los cielos, mejorando la calidad de vida directamente de las personas. Si bien es cierto que la cantidad de energía aportada por energías limpias es menor hoy por hoy, el uso e implementación de autos eléctricos es auspicioso debido al aumento y mejora en las tecnologías, aumentando su uso y facilidad de acceso continua a las personas. Bueno, al no generar combustión, no generan contaminación acústica, lo que también mejora la vida de las personas que viven en las grandes urbes, ya que disminuyen el ruido entre un 70 y un 80%. Los costos de mantención del auto eléctrico es mucho más bajo. Si bien es cierto, se gasta mucho más dinero en un inicio, esto es recompensado notoriamente en el corto plazo. Al mismo tiempo, la contaminación por gases de efecto invernadero, si bien es muy alta en un inicio, esta se recupera a los pocos años de la utilización de un auto eléctrico, mientras que un auto a combustión continúa contaminando día a día de forma lineal y exponencial. Bueno, como les mencioné anteriormente, si bien es cierto que la solución no son solamente incrementar los autos, ya que hay también otros medios de locomoción que deben implementarse este tipo de energías renovables. El cambio va a ser paulatino y en el tiempo. Bueno, y la obtención de los combustibles fósiles también presenta una gran carga de gases de efecto invernadero, que son entre el 35% de las emisiones totales que existen. Solamente para poder extraerlo y transportarlo a las ciudades donde es utilizado y quemado, donde también se contaminaba. Ok, grupo a favor, ¿están conformes con eso o van a hacer alguna pregunta en concreto? Porque dentro de lo que ustedes presentaron también hay ciertos contraargumentos del grupo en contra. ¿También hasta ahí? Profesor, bueno, al otro grupo en realidad, es que ustedes, bueno, la contraargumentación viene luego. Primero, como pregunta, pensé que habíamos establecido que estábamos considerando el factor actualidad en el uso de los vehículos eléctricos, puesto que en ningún momento se habló de proyección a futuro, por lo que se anularía el argumento de que tiene una buena proyección el desarrollo de estos vehículos, que en sí en este momento no son óptimos y no son no contaminantes. Ok. Okay. ¿Sí? Igual es complejo hablar de hoy por hoy, porque igual existe una disputa entre las grandes empresas que controlan los automóviles, que claramente pueden estar muy en contra de estos cambios. Asimismo, el avance en la tecnología requiere grandes aportes económicos por parte de la industria, los que podrían ser devaluados en el corto tiempo, ya que si estas tecnologías al avanzar muy rápido quedan obsoletas rápidamente, quedando como, por así decirlo, como
una inversión que no sería retribuida en el corto plazo para las mismas empresas. Entonces igual para ellos es medio complejo llevarlo a cabo en el corto plazo. Pero sí algunas ciudades en el mundo lo están aplicando y tienen grandes mejoras en la vida de las personas. Yo quiero Claro, agregar algo. Sí, Eh, Renata. igual, o sea, no sé, profe, usted dijo algo sobre la actualidad, ¿o no? Sobre que tenía que ser hoy, porque igual en el tema del auto eléctrico igual no tiene sentido hablar de hoy, porque la tecnología en sí va avanzando y ya está, es un hecho que al futuro la implementación del auto eléctrico va a ser un 80%. Y eso, entonces, como que no creo que nuestros argumentos que consideran resultados futuros no tendrían que ser invalidados por ese sentido. Pero no sé si Sí, habrá dicho algo usted. lo otro que yo quería hablar sobre este gráfico que representa las emisiones de CO2 en el ciclo de vida de un vehículo, y aquí muestra claramente que los vehículos a gasolina o híbridos generan más emisiones en la obtención de la energía que al compararlos con un auto eléctrico, que la energía eléctrica produce mucho menor cantidad de emisión. Y por otro Entonces, lado, además de sí, que si bien pueden haber energía que se saque de fuentes no renovables, esta al estar fuera de la ciudad también hace que disminuyan los gases en la misma ciudad, mejorando la salud de las personas. Ok. A ver, un poco para incentivar también el intercambio de opiniones, ¿ya? Hay dos cosas que quiero que tanto el grupo a favor como el grupo en contra, por favor, respondan. Hay uno, que esto va al grupo en contra, que el grupo en contra no ha dicho nada al respecto. Quiero ver si es que tienen algún dato o alguna opinión. Porque una cosa son los gases invernaderos, ¿no es cierto? Y otra cosa es que los autos a combustión también contaminan la atmósfera, más allá de los gases invernaderos, y el grupo a favor aportó datos de las muertes que están asociadas. No sé si el grupo en contra tiene algo que decir al respecto. Y respecto al grupo a favor, hay un dato que no han considerado en el debate, que es una dimensión del debate, que yo la voy a traer a colación, por cuanto el fabricante más grande de auto eléctrico, ese mismo fabricante que es Tesla, ¿no es cierto? Lo ha dicho abiertamente, que es la escasez de litio para producir baterías. O sea, en este momento no hay suficiente litio en el mundo para producir baterías necesarias para reemplazar todo el parque automotriz. Entonces, quiero escuchar la opinión de ambos grupos. Grupo en contra respecto a la contaminación atmosférica y grupo a favor respecto de la limitante de litio. Si tienen algo que decir o ese punto lo conceden, no sé. Grupo en contra, por favor. Respecto, profesor, al tema primero de la escasez de litio, y vamos directo a eso, que es que las baterías, no solo es escaso el material de fabricación de las baterías, por lo que de momento, solo en la actualidad, no es una opción viable para reemplazar a los vehículos tradicionales. La producción de las baterías de los autos eléctricos actuales es altamente contaminante, por ende la contaminación, y ahí deriva en el tema de la contaminación atmosférica también, puede llegar en las baterías más comunes a superar en un 39%, como ya había mencionado, a la contaminación solo por el uso de solo por el uso de los vehículos tradicionales. Por ende, puede llegar a ser incluso mayor. Y ahora, con respecto, aprovecho de mencionar que con respecto a la proyección en el futuro, claro, la tecnología está en constante avance, no jamás lo pondríamos en duda. El problema que enfrentan los vehículos eléctricos es que deben considerarse dos factores para que sean realmente una opción viable como alternativa frente a los vehículos tradicionales. Ellas son que sean realmente una opción limpia, o al menos más limpia de lo que son ahora, que no lo son, y que sean accesibles, porque tienen un primer costo tan elevado que ninguna disminución de costo durante la vida útil del vehículo
es comparable al costo inicial que de por sí la gran mayoría de la población no puede costear en este momento. Ok. Grupo a favor, ¿tiene algo que decir respecto de la escasez de litio? Respecto de la escasez de litio, ha aumentado y van en mejoría el reciclaje del mismo, porque también tienen una corta vida las baterías de los autos. Eso sumado a los avances tecnológicos, podrían hacer que se disminuya la cantidad requerida para la utilización de las mismas. Respecto al otro punto que mencionó la chica en contra, se me fue. Se me fue lo último que mencionó. A ver, lo La que mencionó, accesibilidad de los autos. claro, lo que mencionó Respecto Ignacia, al acceso de los autos, existen varios gobiernos que actualmente están brindándole a la gente subvenciones para comprar los mismos. Y este valor en el corto plazo incluso es recuperado. Adquiriendo también kits para la obtención de la misma energía desde las casas de las personas. Por otro lado, paralelamente a ello, existen espacios de carga rápida que también tienen un menor costo que recargar un auto con diésel o con petróleo. Eso, básicamente. Y lo otro que también sí. podría agregar a lo que Renata. dijo la Ignacia, es sobre que realmente es una opción no contaminante, y lo es una opción no contaminante porque a la larga, si bien el hecho de su fabricación sí genera mucho emisión de gases o de CO2, a la larga y al comparar los dos autos, ya sea uno de combustión interna y otro eléctrico, sí es viable el uso del auto eléctrico, porque sí disminuye a la larga, como digo, porque si bien su fabricación sí es contaminante, sí es una opción viable para el medio ambiente. Yo quiero agregar algo, que la principal ventaja de los automóviles eléctricos es que su fuente de energía es la electricidad, y la electricidad cada vez se obtiene a partir de fuentes renovables. Y en cambio, los autocombustibles fósiles, en su producción existe mucha contaminación. Por ejemplo, para extraer el petróleo, cuando ocurren derrames de petróleo, son muy invasivos en los ecosistemas y matan muchos animales también. Afecta el equilibrio del ambiente. Para luego, después de extraer el petróleo, ese petróleo se transporta en barcos que contaminan también el aire, además de otros fluidos que pueden botar en el mar. Y por otra parte, después contamina más la producción de combustibles fósiles en el proceso de refinado, donde se deben aplicar altas temperaturas para producir los distintos combustibles que luego son transportados en camiones que también contaminan, para después que recién lleguen a un automóvil de combustión interna. Bien. Por razones de tiempo vamos a dejar el tema de pregunta e interpelación hasta acá. Vamos ahora a hacer el turno final, que es para alguna conclusión que quieran aportar posterior al debate. Grupo en contra, pues, si quieren partir con las conclusiones finales. Como conclusión de esta bancada, sabemos que el futuro de todo el planeta, de la contaminación, está en las decisiones que tomamos nosotros y los que toman los gobiernos. Aún así, la medida de tomar coches eléctricos no está exenta de las contaminaciones propias de la producción y del transporte de estos medios, y no abarcan un gran porcentaje de la población de importancia en los países con gran contaminación, que son mayoritariamente
países con sobrepoblación. El tema de los coches eléctricos no apunta realmente a resolver un problema, sino a entregar facilidades, siendo que podría tratarse de locomoción colectiva que abarque a mucha gran cantidad de gente. El tener coches eléctricos es para un público limitado que tomaría esa gran inversión inicial, teniendo una satisfacción inmediata de lo que pueden hacer en el tiempo posterior, y aún así falta mucha tecnología y muchos avances por inventar y por aplicar para realmente hacer una solución sustentable y sostenible y, y póstuma a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esta bancada no cree que los coches eléctricos sean una solución no contaminante. ¿Ok? Grupo, Por favor, nuestra parte, palabras finales, por favor. creemos Sí, que los automóviles eléctricos, al estar caracterizados por utilización de baterías en reemplazo de motores de combustión interna, son la opción más viable, eficiente y rápida de implementar, con resultados mucho mejores en las proyecciones que buscan disminuir la contaminación por gases de efecto invernadero en ciudades. Respecto a otras tecnologías de movilidad baja en emisiones, un punto a favor, bajo el contexto de la actual crisis ambiental, que requiere que tomen medidas inmediatas. Respecto a lo visto, existe evidencia suficiente para concluir que el automóvil eléctrico es una opción no contaminante, sobre todo si lo comparamos con automóviles basados en combustión interna. La electricidad actualmente no es totalmente limpia, pero eso es algo que va a cambiar con el desarrollo de las tecnologías, al igual que los costos de los vehículos, por lo que con el paso del tiempo se reducirían a tal punto que los vehículos sean accesibles para la gran mayoría. En cuanto a lo que se espera para el futuro, el Pacto Verde Europeo ha planificado transformar la economía de la Unión Europea haciéndola competitiva y eficiente en el uso de los recursos, garantizando que se hayan dejado de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. El efecto económico asociado a esto es la mejora en el uso de los recursos y que no haya personas ni lugares que se queden fuera de este proceso. Si bien esto es algo que se debe implementar más allá de los autos para cada una de las personas, debe haber un avance progresivo en la mejora en movilidad a nivel global, ya sea en camiones, en locomoción colectiva, el uso de otro tipo de vehículos para el movimiento de las personas, ya que no depende solamente de los automóviles por sí solos. Por eso nosotros creemos que, para finalizar, que los automóviles eléctricos son la opción más viable, no contaminante. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias a ambos grupos. Muy interesante el tema y, bueno, como pueden haber presenciado las demás personas, el tema no es tan simple como uno tiende a creer sin informarse de todos estos datos, ¿ya? Pues desde ambas posturas, ya se dieron cuenta el tema del motor de combustión interna, los problemas no son solo los gases invernaderos, perdón, que también es la contaminación atmosférica asociada y el transporte del petróleo. Y como también vieron con el grupo en contra, el tema tampoco es tan simple como de pensar que la energía que se podría obtener por electricidad hoy en día igual se obtiene de fuentes que son contaminantes, igual no es tan accesible tanto en términos de precio como en términos de el recurso litio para producir todo esto. Igual hay una barrera bien grande ahora para que esto se masifique, así que súper bien. Bien, con esto terminamos entonces esta primera ronda de debate. No sé si hay algún comentario antes de pasar a energía nuclear. ¿Comentarios, sugerencias? ¿Sí? Sobre el reciclaje de las baterías de litio, es que había un informe que decía que el reciclaje iba a aumentar y iba a ser capaz de como recuperar gran cantidad de litio, pero solo si es que existía un diseño que permitiera facilitar el reciclaje de las baterías, ya que ahora se hacen especialmente para que duren muchos años, entonces son más difíciles de reciclar. Claro, ese es el tema, el típico problema de la economía circular, Pero ahí ¿cierto? Que decía las cosas... ¿Sí? que había que hacer ese cambio de diseño y eso. Sí, hay hartas opciones, o sea, está el tema de la economía circular, que es que se diseñen para el reciclaje, como tú bien dices. Hay otros esfuerzos científicos, pero no sé si van a funcionar, porque todavía no funcionan bien, que es reemplazar el litio por el sodio, que ese sí es un metal que es más abundante. Pero no, las pruebas de eficiencia no han funcionado muy bien, tengo entendido.
Así que bueno, hay perspectivas para que esto pueda mejorar, ojalá que se digo, ¿ya? Pero de que hoy en día hay que ser millonario y hay pocos autos eléctricos que se venden en el mundo, eso es un hecho. ¿Ya? Eso. Bien, gracias. ¿Energía Igual nuclear? Sí, sí. Montserrat, sí. se debería mejorar la organización de las ciudades, yo creo, porque si funcionara bien el sistema público, la gente requeriría menos o cada vez menos de automóviles propios. Y si la gente igual viviera más cerca de sus trabajos, también podría utilizar la bicicleta o ir caminando, salir de lo convencional. Sí, bueno, hay harta temas que tocar ahí. Yo igual quiero agregar Sí, sí. Renata. que ya el hecho de la implementación del transporte público con motores eléctricos ya se está haciendo. Yo soy de Santiago y Sí. hay muchas microeléctricas. En Santiago, sí. demasiadas. Sí. Hay una inversión Eso, gigante del agregar gobierno. Hay una inversión gigante del gobierno con automóviles eléctricos, pero lo otro que decía Montserrat no es excluyente de esto. O sea, si esto además fuera ligado a una buena planificación urbana, ¿no es cierto? Y que además estos autos eléctricos lleguen a regiones también, porque todo esto llega a Santiago y a regiones no llega nada. Sería como ideal. ¿Ya? Yo tengo entendido que en Placilla, acá en el 2020, se probaron algunas micro eléctricas, pero no bueno. sé qué habrá pasado con eso. Que bueno, ojalá que las traten bien. Ese es otro problema también, que los usuarios a veces no tratan bien su transporte público. Yo sé que en Barcelona lo que hicieron, en algunas zonas de la ciudad incluso solamente pueden entrar autos eléctricos, ya no pueden entrar autos de combustión interna. Y ha generado toda una polémica porque por el lado del medio ambiente está bien, pero por el lado de las personas que pueden acceder a estos autos, que siguen siendo personas millonarias, es como medio injusto para la gente que no tiene dinero. Entonces, es difícil. Este tema es medio difícil. Profesor. ¿Sí? Sí, también para comentar algo. Claramente nosotros igual, bueno, al menos por mi parte, la industria tiene futuro y de hecho es una buena solución para no seguir contaminando más, pero es igual como que se trató durante el debate como que el daño al medio ambiente fuera reparable y en realidad se podría considerar que el medio ambiente no es un recurso renovable, entonces es una lástima que la industria esté tan retrasada porque ya se ha alcanzado un punto de no retorno en la contaminación, por así decirlo. Entonces, claro, que estamos hablando como del medio ambiente como un recurso, como que podríamos, ya invertimos esto y luego lo recuperamos, pero en realidad es algo que ya está consumido y es algo que ya se ve perjudicado. Pero aclarar que obviamente, claro, nosotros de cierta forma igual estamos a favor de la instauración de vehículos eléctricos como solución. Sí, claro, sí, una cosa es lo que les tocó defender y otra cosa es lo que ustedes creen realmente. Y bueno, pero siempre viene este tema, o sea, de que dado que esta tecnología es cara todavía, si bien es cierto como que no es muy popular hablar de recursos y de inversión, pero el asunto es que ya, si priorizamos el medio ambiente, ¿quién paga la cuenta? Porque finalmente hay que ponerle plata a esto para producir las baterías, ¿no es cierto? En este momento un auto eléctrico vale en promedio el triple de lo que vale un auto de combustión interna para un mismo modelo. Entonces, ¿quién paga la cuenta? Ese es el tema. Ahí varios de ustedes hablaron de subvenciones, pero estamos hablando que las subvenciones reales que se deberían aplicar si quisiéramos que todos tuvieran auto eléctrico superan el presupuesto de cualquier estado. Ese es el problema. Sacan la cuenta un parque automotriz de 5 millones de pesos, perdón, de 5 millones de autos y Las multipliquen eso subvenciones son en Noruega, Claro, o sea, Noruega flota en España, petróleo Estados Unidos, y tiene un Alemania. PIB per cápita el triple nuestro, entonces, claro, ese es el problema. Bueno, hay harto que discutir. Vamos a partir ahora con energía nuclear, que puede estar relacionado con este tema también, así que, ¿están listas las personas de energía nuclear? ¿Están todas las personas presentes? A ver, déjenme ver. Profe, ¿Sí? es que yo ¿Sí? tengo prueba ahora, ¿no hay problema que me retire? No hay problema, tú ya presentaste, sí, no hay problema. Ya, gracias. Así que, ya está Fabián, Benjamín. No veo a Benjamín. ¿Alguien sabe algo de Benjamín? Sí, dijo que estaba haciendo una Ya pequeña viene, cosa y ya que viene. le avisáramos. Así que ya debería venir en camino. Ya. Está Valentina, sí, está Christopher también, Lucía también, Fabiana, Brito también, y Darinka
¿Saben algo de Darinka? ¿Está presente o no? Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí? Habla Ella tú, no pues. estuvo con nosotros en un principio. Por Ah, eso ya tiene teníamos que como el problema de la semana pasada con respecto Ya. a que Ya, faltaba un tiene. integrante. Ya voy a marcar aquí entonces que no está. Debe haber abandonado el ramo. Ya. Bien, entonces, vamos a partir con el debate de energía nuclear. Van a abogar a favor entonces Fabián, Valentina, Christopher y se nos va a sumar Benjamín. Y el grupo en contra va a abogar Lucía, Fabiana, ahí quedaron ustedes dos nomás, ya. Pero bueno, vamos a sacar ahí el debate, si hay algo que los pueda apoyar, lo apoyaré, ya. Y vamos a partir ahora al revés, el grupo en contra puede partir con los alegatos, ya que ustedes son menos, ustedes tienen la partida entonces. Comiencen, ¿no? Ok, buenas tardes a todos. Yo voy a partir con la introducción más o menos de qué se trata la energía nuclear y con como las desventajas, entre comillas. La energía nuclear en términos técnicos es la generación de energía eléctrica a partir de las reacciones químicas atómicas de algunos elementos como el uranio. Este tipo de proceso comienza con el bombardeo de un isótopo de un elemento fisible, es decir, un elemento que en su núcleo es capaz de experimentar una fisión con neutrones libres. Generalmente este isótopo es el uranio 235, produciendo partículas más ligeras y lo más importante, una gran cantidad de energía, provocando además una reacción en cadena, pudiendo ocurrir bombardeo a otros isótopos. Este proceso es llamado fisión nuclear. Esta energía es traducida en calor, el cual es utilizada para calentar agua, produciendo vapor, el cual es conducido de una turbina acoplada a un generador, el cual transforma la energía cinética del movimiento de la turbina en energía eléctrica. Este tipo de obtención de energía eléctrica se asemeja a las hidroeléctricas convencionales. La diferencia es que estas últimas utilizan combustibles derivados del carbón o petróleo. Estos, al ser combustionados, generan CO2, el gas de efecto invernadero. La utilización de estos métodos convencionales ha llevado a una crisis climática importante, la cual ha generado gran controversia alrededor de opciones para revertir el cambio climático, el cual afecta a todos los seres vivos y al medio ambiente. Debido a esto, la energía nuclear ha sido propuesta como una posible opción para la obtención de energía eléctrica, aunque esta última tiene sus desventajas, siendo una de las más fuertes el posible fallo de estas plantas nucleares, siendo las consecuencias de estas catastróficas debido a la poca estabilidad de los materiales radioactivos involucrados, lo que genera un daño a proporciones y que perdura en el tiempo. Ejemplo de estas catástrofes es la 3 Mile, que es, o sea, la isla de 3 millas, que ocurrió en Estados Unidos en 1979 y en Chernobyl en 1986. También las desventajas, como hablándolo como de forma general, son los elevados costos. Sostiene que es un costo, es muy costoso construir y poner en funcionamiento una central nuclear, así como también desmantelarla al concluir su vida útil. Amenaza para la salud humana y amenaza para la salud humana y los ecosistemas. La posibilidad de un accidente nuclear, la posibilidad de desvío del material nuclear para armas nucleares, las complicaciones que presenta el desmantelamiento de una central nuclear y la posibilidad de agotamiento de los minerales nucleares. Ok. ¿Con eso están? Sí. ¿Damos paso? Ya, ok. Bien, grupo a favor. Momento de sus presentaciones de argumentos. Ahí sí. ¿Me veo? Sí, dale, no. Ya, lo primero, compartimos gran parte de las definiciones. Sentimos que hay un pequeño cherry picking al que en la definición nos hayan dicho que principalmente se hace con uranio, porque esto, a pesar de que en el pasado era real, vemos que en el futuro pareciera ser que no va a ser así. Y esto es importante porque la mayoría de los argumentos que nos entregan van a la idea de que se utilizan estos reactores de uranio. Lo primero es decir que actualmente la energía nuclear es muchísimo más segura que antes. Actualmente se utilizan, por ejemplo, los Small Modular Reactors, se utilizan los reactores de sal y se utilizan los reactores de neutrones rápidos, Fast Neutron Reactors. Estos principalmente ofrecen el beneficio de que el uranio o el combustible usado se puede reutilizar, por tanto no produce este efecto de contaminación. O directamente no ocupan uranio como lo son los reactores de sal que utilizan otro tipo de combustible. Entonces, en el fondo, lo que nos entrega la contraparte es como un argumento parecido a no podemos utilizar computadores para ciertos procesos porque los computadores de los 60 eran demasiado lentos. Esto es falso, tenemos que utilizar los computadores que hay actualmente, las tecnologías que hay actualmente para hacer este tipo de comparaciones. Eso principalmente en cuanto a la línea de lo que nos decía la contraparte.
Ahora queremos apoyar otro punto a favor de nosotros, y es que la energía nuclear actualmente también es bastante segura en cuanto a la cantidad de muertos, porque nos pone este cherry picking nuevamente, utilizar los accidentes de Chernobyl, algunos utilizan el accidente de Fukushima, y hemos hablado de, o sea, y las cifras, la OMS de ambos accidentes, la cifra en total de unas 5.000 personas muertas, que por cierto es una cantidad terrible, pero no es para nada la realidad que se vive, por ejemplo, con las energías limpias, porque por ejemplo, si es que vemos por aquí, un paper aquí publicado en la revista Science Direct nos dice que la energía hidroeléctrica, que es una energía renovable, ha matado a más de 38 veces la cantidad de personas que han muerto por energía nuclear. Y si es que vemos otros gráficos, por ejemplo en All World Data, INDATA, vemos de que en el fondo ya, perfecto, las energías limpias generan menos muertos, pero también generan menos electricidad. Si es que vemos cuántos muertos hay por terawatt hora, vemos que la nuclear se sitúa en el segundo puesto, no muy lejos de la solar, es una diferencia bastante pequeña en comparación al verdadero enemigo, y en el fondo creo que ambas posturas pueden estar de acuerdo con que el verdadero enemigo es la quema de combustibles fósiles. Entonces vemos de que la nuclear termina siendo más limpia, termina siendo más segura. Entonces, hasta el momento, esos dos puntos que se han tocado en el debate van a favor de la energía nuclear, no van a favor de las energías limpias. Ok. ¿Algo más que agregar del grupo a favor? ¿O está bien con eso? Por el momento estamos bien. Ok. Bien. Entonces, ahora es el momento de las preguntas, interpelaciones, ¿no es cierto? Vamos a partir entonces ahora al revés. Bueno, en parte de la presentación de los argumentos del grupo a favor van ciertas interpelaciones, pero si ustedes quieren agregar preguntas específicas ahora o más interpelaciones, lo pueden hacer. El grupo a favor. Grupo a favor, ¿me escuchan? ¿Aló? 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 A ¿Aló? mí me parece que Christopher tenía unas preguntas anotadas. Sí, Christopher. Disculpe que no se escuchaba muy bien. Ahora sí. Primero, más que nada, voy a hablar de que ahora se ha hablado sobre, más que nada, los temas de energía, digamos, de lo que es la energía nuclear. Se ha hablado de dos partes esenciales, que ha sido lo que es que sea limpia, y ahora también vamos a tocar el tema también, que es la parte social, que se ha tomado mucho en cuenta, el tema de que la gente como que le ha tomado resquemor, y ha pasado a ser un argumento ad populum, en cierto punto, de una falsedad de que sea más peligroso que otras energías, como la energía fósil, digamos, que producen mediante energías fósiles, como la mayoría de los que estamos teniendo energía acá en Chile, como puede ser energía a través de carbón o de diésel. Los accidentes que han ocurrido, que son los dos principales, que han sido el de Chernobyl y el de Fukushima, en comparación a la cantidad de gente que ha generado, digamos, impacto en la gente, es mínima en comparación a lo que hablamos si ponemos digamos, en números gruesos. Fukushima alcanza las víctimas potenciales de 57 en el reactor, y alrededor fueron 2.000 a 3.000 desplazadas, mientras que si lo ponemos en comparación con otras energías, como la energía, digamos otros reactores, disculpe, sino que otros generadores de energía como el carbón, que generan unas gran complicaciones alrededor de donde están los reactores y generan problemas ambientales. Han habido más de millones y millones de desplazamientos o problemas medioambientales alrededor de los reactores que generan energía mediante carbón o petróleo. En este caso, también podemos dejar en claro que los reactores nucleares, en sus grandes explicaciones que han habido últimamente para poder cambiar esa visión que tiene la sociedad, mediante de tener ese pensamiento que la energía nuclear es mala y que en cierto punto, cualquier momento, va a explotar el reactor, siendo que los reactores últimos digamos, de más modernos o más de última generación son totalmente ¿cómo se llama? Seguros, y mucho más seguros que
que algunas otras plantas que son antiguas, que en cierto punto Fukushima estamos datando una planta que es de los años 70. Bueno, y en ese caso también quería hablar de otro tema, aparte de lo que el argumento populum de la falsedad de que sea inseguro, también tiene que ver con el tema de que la limpieza de los reactores, hay unos reactores nuevos que se llaman, bueno, los reactores breeders, que en cierto punto generan sus mismos desechos, generan también material fisible que hace que en cierto punto generen sus mismos desechos más combustible para seguir haciendo fisibilidad, digamos, llega hasta un 95% según lo que es, digamos, el Centro de Tecnología y Educación de Energía Nuclear de Canadá, llega hasta el 95% de ocupación del combustible, desde un inicio hasta un final, es decir, de un kilo, digamos, desde 100 kilos APP de podría ser uranio o puede ser plutonio, se ocupa 95 kilos y los demás tiende a ser material desechable. Eso más que nada. Ok, bien, entonces ahora el grupo en contra tiene la oportunidad no solamente de responder a las interpelaciones que ustedes tienen conveniente, también pueden hacer interpelaciones y preguntas en su discurso al grupo rival. ¿Ya? Así que tienen bastante tiempo para eso. Grupo en contra. ¿Se me escucha? Sí. Ya. De primera, lo primero que quiero decir es que creo que todos podemos llegar a estar de acuerdo con que aun cuando sea o no una opción la energía nuclear, se debe tener una opción que no sea utilizar los recursos provenientes de los hidrocarburos, como el petróleo o el carbono. Más allá de eso, bueno, nosotros también queríamos recalcar que además de el posible riesgo que conlleva la radioactividad que viene asociada al proceso, que obviamente es muy volátil y puede generar desastres que, aun cuando los desastres que han ocurrido, por ejemplo, el de Estados Unidos, no generó víctimas como vivas, se podría decir, humanas. Aún así, creo que igual existe siempre con todo en general, no solamente con la energía nuclear, también obviamente existen accidentes de todo tipo, con procesos involucrados con calor y con máquinas que generan una alta presión y un alto calor. Siempre va a haber un riesgo asociado a estos y obviamente las tecnologías van aumentando su estabilidad y por eso mismo, como habla el compañero, lo de los reactores reproductores, se podría decir, que queman menos combustible pero producen mayor energía. También está el tema de que no es solo el uranio el que es radioactivo, que también fue una de las cosas que mencionaron, y además está el hecho de que aun cuando no se emitan gases de efecto invernadero por el proceso de obtención, también está el tema de que se tienen que minar estos productos, en el caso del uranio, y creo que también de algún otro más. Ahora en este momento no quiero como dar tantos detalles sin saber, pero también está el tema de el minar el producto, además de procesarlo, como las etapas previas y posteriores a la obtención misma de energía. Yo creo, y eso como para acotar, bueno, también está el tema social, que la potencial peligrosa va respecto a todas las armas que se pueden generar en la rama de las armas nucleares y genera, bueno, sigue generando como temas desde la Guerra Fría, así como de te voy a bombardear, constantemente se están peleando por eso, aun cuando no ocupen las armas, como que se están
amenazando constantemente con ese tema, y yo creo que aun cuando no haya ocurrido en este momento, no sé, ningún tipo de catástrofe en la que uno pueda llegar a pensar en millones de personas que se mueran, yo creo que aún así, además de las personas muertas o el peligro fisiológico, también está el peligro del ambiente. O sea, Chernobyl sigue siendo inhabitable, ahí quedó irradiado y es un terreno en que no se puede como estar más de cierto tiempo. Pero sí, yo creo que nosotras también nos dimos cuenta de que tampoco es como un sí a la opción de energía nuclear, pero obviamente sí se debe de pensar en energías que no sean las de hidrocarburos. Hola. Sí, Ahí perdona, Fabián, tengo. perdón, Fabián, antes de darte la palabra, ya entiendo entonces que el grupo a favor con esto termina de responder y ahí están incluidas sus interpelaciones, el grupo, perdón, que el grupo en contra, disculpen, ya respondió y ya y dentro de esa respuesta hay cierta interpelación al grupo a favor. ¿Están conformes con ese grupo en contra? ¿O le damos el paso al grupo a favor para que responda a las interpelaciones? ¿Sí? Sí, a mí no me... Ok. se responde. Bien, ya. Ahora sí, disculpa, Fabián. Puedes comenzar, me imagino que vas a responder. Sí, ahí tengo 3 puntos que hacer. Ujú. Primero, nos mencionan su discurso las armas que se podrían crear con la energía nuclear. Ahí nuevamente queremos repetir de que no podemos pensar en reactores antiguos, sino en reactores nuevos, porque las armas nucleares en el fondo siguen siendo bastante primitivas. En el fondo se basan en la tecnología que habíamos descubierto al principio, y los reactores actuales ocupan tecnología que no es compatible con hacer armas nucleares, o es más difícil la creación de armas nucleares con los reactores nuevos. Por tanto, ese punto es como un poco fuera de lugar. Hemos sido bastante bajaderos en que en el ambiente de seguridad los reactores de cuarta generación o de quinta generación son mucho más seguros que los que habían antes. Y en el fondo ustedes no se han casado hasta el momento con ninguna alternativa. En el fondo nos dicen tenemos que abandonar el combustible fósil, pero no nos dicen si que la vamos a abandonar con la energía solar, con la energía eólica o con la energía de las balsas de agua, en el fondo, y ahí es donde justamente hay un punto. En el fondo nos dicen, ya, es que los accidentes generaron muchos muertos, pero la planta, por ejemplo, la planta de Chernobyl, que es como el gran ejemplo feo, produjo alrededor de 4.000 a 5.000 muertos según la misma OMS, versus de que en el año 1975 la planta hidroeléctrica de Banqiao, en China, generó 80.000 a 240.000 muertos aproximadamente. En el fondo, ¿cuál es la idea de poner a la energía nuclear como poco segura cuando las energías renovables tampoco son seguras? También nos toca el ambiente, o sea, el tema de la contaminación. Ella nos dice, sí, es que los desechos nucleares en el fondo nos tenemos que deshacer de ellos. Pero la energía nuclear nosotros nos podemos deshacer de esa contaminación en lugares específicos, versus, por ejemplo, los paneles solares. Los paneles solares los tenemos que cambiar cada 2 años. No sirven más que eso porque se ensucian, son componentes electrónicos, y esos componentes electrónicos van a dar a basurales. Seamos sinceros, como en la realidad no tenemos un control sobre dónde van a ir esas cosas, versus los desechos nucleares que sabemos específicamente dónde lo vamos a poner, justamente por los peligrosos que son. Entonces, el ambiente de basura a cualquier lado a basura donde yo sé que va a estar, prefiero la basura que yo sé dónde va a estar. Y en el último punto, una última en cuanto como interpelación hacia el equipo contrario, es qué tan viable es su producción de energía, porque en el fondo la eólica depende si es que hay viento o no, y la solar depende si es que es de día o no. ¿Qué pasa en las noches? ¿Qué pasa cuando no hay viento? Si la humanidad se queda sin electricidad, en el fondo creemos que ahí la energía nuclear termina siendo una ganadora por todos los ambientes que hemos hablado, porque además de ser segura, además de ser relativamente más limpia, o al menos igual de limpia, también es súper confiable en cuanto a que tiene una producción constante de energía. A ver, antes de darle la palabra a Benjamín, dado que el grupo que está en contra son solo 2 personas, déjenme agregar una pregunta extra que en parte lo mencionó el grupo en contra, pero es para que el grupo a favor, si es que tiene algo que responder en este punto, por favor lo digan. El grupo en contra mencionó 2 dimensiones que en su respuesta ustedes no han
no han tocado. Entonces se las voy a decir en caso que la hayan olvidado, porque no están obligados a responder esos puntos. Pero número uno, que es el riesgo geopolítico en el fondo de tener una planta nuclear, porque en el fondo no solamente el tema de producir armas, como ustedes creo que respondieron, pero también puede ser un blanco de ataque, en el caso de una guerra, una planta nuclear. Y ahí las medidas de seguridad se dan la punta del cerro. O sea, si alguien bombardea una planta nuclear, se desparraman todas las sustancias radioactivas, independientemente que sea o no sea uranio, pero tienen que ser radioactivas, ¿cierto? Entonces, no sé si tiene algo que decir respecto a eso, sobre todo en un contexto actual que tiene que ver con la guerra de Ucrania versus Rusia, por ejemplo. Y el otro tema que quería ver si es que lo consideraron en su respuesta del grupo a favor, es el tema de los costos de inversión, que lo mencionó el grupo en contra, y yo solamente voy a aportar un dato. Los costos de inversión para hacer una planta nuclear, bueno, obviamente que depende de la magnitud, pero las plantas nucleares como normales, yo una vez vi un dato que decía que eran $10.000 millones. Y para que ustedes se hagan una idea, el presupuesto del Estado de Chile en todo un año es $80.000 millones. O sea, y eso se comería solamente 10.000. O sea, que es más que la gratuidad universitaria en un año. Ahí se los dejo para que ustedes lo consideren también en el grupo a favor y para compensar un poco la diferencia de integrante. Benjamín. Bueno, profesor, yo iba a retomar ya que Fabián dio la contrarrespuesta, yo ahora voy a dar el argumento esquematizado de finalmente nosotros vamos a debatir. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vamos a decir que la energía nuclear es la más viable para el cambio climático. Y para eso hay que desestimar primero las otras opciones que son viables para el cambio climático, que efectivamente son las energías renovables. Y principalmente la eólica y la solar, ya que son las más mencionadas, pues las más famosas. Finalmente, como dijo Fabián, son muchas las consecuencias de la energía renovable, como los desechos, pero yo principalmente voy a tocar el tema de esto de la dependencia con su entorno. Finalmente, para que haya energía eólica, deben haber corrientes. Para que haya energía solar, debe ser un ambiente apto. Finalmente, hay como que rescatar todas las condiciones para que se haga la energía. Por otra parte, esta energía, al no ser no renovables, mantienen una producción estable. Como es el caso, si yo necesito más energía solar, no le puedo decir al sol que me dé más energía, sino que tengo que poner otro panel. No es como si yo necesito más energía y estoy tirando carbón al fuego. Si yo quiero más energía, tiro más carbón. Si yo quiero que el sol me dé más energía, tengo que poner un panel, tengo que instalar un parque eólico, tengo que poner más planta eólica. Eso se demora. Realmente la energía eólica y solar son independientes de la demanda. O sea, si las personas quieren más energía, van a tener que esperarse. Va a haber desabastecimiento. Y por otra parte, si hay mucha energía que no se está siendo ocupada, esa se pierde directamente. Se puede optar a baterías que son, bueno, para qué vamos a hablar de los contaminantes y de los que es un punto más que ellos necesitan, esas energías necesitan de baterías para dónde dejar la energía que producen de más. Entonces es una ineficiencia desde un punto de vista enérgico, que si la gente necesita más energía, no la tienen, que no es de un día para otro, y si no necesitan tanta, la pierden directamente. Y por otra parte, ya mencionar los daños al medio ambiente de los parques eólicos, donde primero se pierde, se sacrifica una zona bastante considerable para los parques eólicos, que son gigantes. Se muere la fauna del lugar, se hace por las corrientes, los pájaros directamente si pasan por ahí se mueren, si no, hay veces que hasta los atraen estas corrientes de los parques. Contaminación visual, ya que son grandes los parques, contaminan al turismo, por ejemplo, si fuera una zona turística o una zona rural turística, eso contaminaría. Y directamente una contaminación lumínica, que bueno, eso ya es un subtipo de contaminación, pero va a la contaminación que es porque no haya oscuridad natural, finalmente. Y bueno, Fabián ya dijo el punto de los residuos, así que no lo voy a tocar.
Ok. Y eso sería principalmente las desventajas que muestran la energía renovable eólica y solar, que no presenta la nuclear. No se terminó el argumento. Ahí yo también quiero agregar un poquito. Sí, por favor, cortito unos 30 segundos para darle oportunidad al grupo en contra también. Sí, en cuanto a Dale. la interpretación que hizo en particular usted, en el fondo creemos que sí es un problema importante el dinero, pero si es que fuera una limitante, en el fondo sigamos construyendo plantas de carbón. En el fondo las plantas de carbón son extremadamente baratas. Nadie dijo que este proceso de pasar a una energía más limpia iba a ser un proceso barato, pero como ya ha explicado mi compañero, en el fondo ya hemos demostrado que las energías renovables alternativas no dan el ancho a lo que necesitamos. La única solución que da el ancho, al parecer, es la nuclear. Y pucha, si es que la alternativa que sea más barato es seguir construyendo plantas de carbón, entonces este debate no tiene sentido. Ok, súper. Grupo en contra. ¿Puedo decir algo yo? Sí, dale. En general, con respecto al tema del costo, también se ve la desventaja en ese sentido de que los países tratan de economizar con las plantas de energía nuclear, entonces economizan en el sistema de seguridad, en todo lo que conlleva, por ejemplo, el tema de la seguridad de los reactores, las alertas y todo eso. También se entiende que con la tecnología ha avanzado mucho con respecto a lo que ocurrió en Fukushima el 2011. También ellos pudieron alertar a la gente y no pasó a mayores como lo que pasó en Chernobyl. Con respecto a lo de Chernobyl fue catastrófico, que hasta ahora ha sido grande en la historia, y no deja de estar ya esa contaminación, esa radiación, no deja de existir hasta hoy en día. Lo cual puede pasar, como también dijo usted, con respecto a la proliferación de armas nucleares. Claro, las plantas nucleares no están lejos de ser atacadas y por lo cual quedar en una contaminación grande como lo que ocurrió en Chernobyl. Eso. Bien, estamos entonces ya con el tema de las interpelaciones y preguntas, entonces tienen un par de minutos cada grupo para hacer sus conclusiones finales. Vamos a partir entonces ahora con el grupo en contra, si quieren hacer sus conclusiones finales, para luego escuchar al grupo a favor. Grupo en contra, pueden reforzar algunos puntos, concluir. Pueden comenzar. Bueno, como conclusión, un par de cosas. Obviamente, como se ha conversado, cualquier proceso que involucre la obtención de energía tiene desventajas. Eso es como innato. Y también, como dijeron mis compañeros del otro grupo, las energías renovables tampoco son perfectas. Puede que ocupen un material el cual no se agote, no sea así como finito, pero obviamente también conlleva ciertas condiciones. Yo creo que, bueno, en ningún momento nosotras postulamos que se tenían que usar energías renovables, la eólica y la solar, así como no usar energía nuclear y sí usar esas. Nosotras, al menos creo hablar por las dos, creemos que no necesariamente como que es una opción, como opción cambiar la energía a base de hidrocarburos a la nuclear solamente. Yo creo que también la misma tecnología va a ir avanzando y va a generar obviamente procesos que ayuden a delimitar o disminuir estas desventajas que pueden conllevar tanto los procesos renovables como la energía nuclear, pero aún así yo creo que yo con lo que más me quedo de la energía nuclear, porque bueno, yo estudio bioquímica y puedo llegar a entender muy bien que sirve mucho ese tipo de energía y como la obtención de ese tipo de energía es muy productiva, genera mucha energía con pocas cosas relativamente, aun cuando se puede hablar de que el costo es altísimo y al final los países que tienen estas plantas nucleares son países ultra mega ricos
y que pasaron por todo este proceso extractivo. O sea, ellos pasaron por todo lo de hidrocarburos y todo, y como que llegaron al tal punto de tener tanta plata que se cambiaron a las energías más limpias, pero eso genera también que, bajo las condiciones en las que están ahora en la tecnología nuclear, se podría decir, este no es un proceso viable en cuanto a implementación en países que no sean Estados Unidos, Europa, como países de primer mundo, entre comillas. Entonces, aparte de que obviamente esos países de primer mundo se pelean entre ellos y ambos tienen como ese poder energético y de plata. Y también, como dijo el profesor, genera esta pelea de quién es más grande. Y en ese trayecto pueden afectar a todo el resto de la población. Pero sí, yo creo, ya como conclusión personal mía, yo no lo vería como una opción así como de no, cambiemos la energía basada en combustibles fósiles. Ok, grupo a favor, conclusiones finales. Bueno, basado en los hechos concretos, la energía nuclear es más buena y segura, y esto es debido, por ejemplo, a la experiencia de otros países, nos muestra esto, mostrando ventajas claras y, bueno, un casi nulo impacto ambiental, desmintiendo los mitos que se dice que la energía nuclear es peligrosa por los desechos radioactivos que ésta produce. También, por ejemplo, por las emisiones de dióxido de carbono derivadas de las actividades industriales son más responsables del cambio climático, especialmente las que utilizan combustibles fósiles. Y para que el calentamiento global no vaya en aumento, es necesario controlar estas emisiones. Y en esto significa que la energía nuclear y sus emisiones de efecto invernadero son insignificantes comparadas a las ahora, y siendo una de las mejores soluciones para el problema del cambio climático. También, hablando sobre el caso de Chernóbil, que se nombró harto, estamos hablando de algo que pasó hace 37 años atrás, o sea, 36 años atrás, y sería comparar medidas de seguridad. Las medidas de seguridad actuales son mejores, durante el tiempo ha evolucionado y cambiado la tecnología, control de seguridad y diseño. Entonces, compararlo creo que está mal, y la energía nuclear es un evidente futuro energético, aunque esté estigmatizada por los accidentes que han habido, que ha ocurrido, por ejemplo, como recién nombré, en Chernóbil. En este caso, la energía es la clave de futura transición energética, y por esto es una lucha al cambio climático. E igual, respecto a la conclusión, se habló sobre la energía renovable y fiable, porque estas son una gran siendo quizá una gran ayuda al medio ambiente, pero daña en sí el medio ambiente, siendo, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, la energía eólica también daña el medio ambiente por la remoción de tierra, pérdida de vegetación, incrementos de erosión y esas cosas. La energía renovable presenta muchas ventajas y es limpia. Sin embargo, tiene inconvenientes. Por ejemplo, depende del viento o de la luz solar. La energía nuclear es bastante útil, ya que puede producir energía de manera constante y eficiente durante la mayor parte del año, sea día o sea noche. Bien. Bien, pues, con esto terminamos entonces las presentaciones. Interesante este segundo tema también. Y también, no igual que el primero, me imagino que se habrán dado cuenta que es más complejo de lo que se cree desde ambos puntos de vista. ¿Ya? Ustedes vieron ahí datos bien fuertes para estar en contra como para estar a favor. Está el tema de la seguridad, que no es tan inseguro como se cree, pero los contextos también bélicos que hay hoy en día igual nos lleva a cuestionarnos de qué pasaría si es que destruyen una planta nuclear en el marco de una guerra. Está el tema de la inversión, está el tema de la contaminación con efecto invernadero, las desventajas de energías renovables no convencionales, el miedo social que hay, que puede que no sea objetivo, pero es un miedo que está dando vuelta. Es bien complejo esto, y bueno, vamos a ver en qué culmina, pero parece que la energía nuclear tiene un punto que aportar al respecto. Eso, bien, nos pasamos un poquito.
con eso terminamos las presentaciones. Les voy a mandar las notas antes del próximo martes. Lo que sí es importante, un mensaje final, el próximo martes parten con Jorge, ¿ya? Yo voy a estar presente en casi todas las sesiones de Jorge, menos la de la próxima semana porque tengo que ir a un congreso. Entonces, Jorge les va a mandar el enlace para que se unan a la sesión de él, ¿ya? No va a ser el enlace de esta sesión, va a ser otra, ¿ya? Yo voy a tratar de conectarme por último para saludar y presentar a Jorge, pero probablemente voy a estar en el aeropuerto a esa hora. Y si es que mi vuelo sale a la hora, no podría conectarme al principio, así que ahí voy a ver. Eso, ya. Quedamos hasta aquí, que estén bien y nos vemos esta otra semana con Jorge, recuerden. Que estén atentos al nuevo enlace del curso con Jorge, ¿ok? Saludos y nos vemos otra vemos. semana con Jorge al menos. Chao, Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, chao. Profe, Sí, te debo la carta, te la voy a mandar. sí, si me la mando, porque tengo esta semana nomás. Sí, no, la mando hoy día, no hay problema. Ya, gracias, Ya, profe. chao, Chao, chao. chao.